Tal como habíamos adelantado, recibimos digitalmente en RPP al abogado especialista en temas penales, Roberto Pereira, para que nos explique en qué consiste este amicus curiae que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado ante la Corte en relación con la denuncia por difamación agravada que el señor Alberto Gómez de la Torre, no sé si en representación del sodalicio o al margen de él, ha presentado contra el periodista Daniel Llovera por un documental en el que se hablaba sobre tráfico de tierras que estaría vinculado con esta asociación católica. Señor Pereira, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. A tus órdenes. Efectivamente, se trata de un amicus curiae que me encargó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El amicus curiae es un documento que se plantea al juez desde la experiencia profesional y académica para darle una serie de criterios que le ayuden a tomar una mejor decisión en un caso de interés público, ¿no? Y el interés público de este caso es que la denuncia pretende criminalizar un reportaje que se limita a publicar los testimonios de 4 personas que intervienen en unos hechos, en unas controversias vinculadas a toma de terrenos y a comercio de terrenos ilícitos, que dan un testimonio e incriminan a una serie de personajes vinculados al sodalicio de vida cristiana, ¿no? Lo que el reportaje hace es reproducir esos testimonios sin alterarlos, ¿no? Sin imputar directamente nada. Por lo tanto, es un reportaje que se acoge a la teoría de la doctrina del reporte fiel, que está amparado por la libertad de expresión reconocida en la Constitución y en la Convención Americana. ¿Dónde se difundió este reportaje? Tengo entendido que se trata de supuesto tráfico de terrenos en la provincia piurana de Castilla, ¿no? Efectivamente. Este es un reportaje que está disponible en YouTube, pero que lo ha difundido la cadena Al Jazeera, en realidad, que es la que editó el reportaje y la que se encargó de su difusión, ¿no? Esto está disponible en la red, ¿no? Y cualquier persona que desee lo puede ubicar ahí, ¿no? De acuerdo, Al Jazeera, para quien no lo sepa, es una cadena, me parece, propiedad del Emirato Qatar, del Golfo Pérsico, ¿no? Sí, es una cadena árabe internacional de noticias, ¿no? de mucho prestigio, que decidió pues, asumir este reportaje y difundirlo. Ahora bien, ¿bajo qué argumentos es que ha habido una acusación, una denuncia contra el periodista Daniel Llovera por difamación agravada? Es decir, la acusación se basa en qué hechos, en qué indicios para que se le pueda atribuir este delito. Lo que sostiene la denuncia es que los contenidos vertidos por estos testigos son falsos, ¿no? Y además afectan el honor del señor Gómez de la Torre Pretel. Eso es lo que él plantea en la querella y, por tanto, responsabiliza al periodista Daniel Llovera por esos contenidos. Pero eso es un error, porque el ejercicio del periodismo está cubierto por la libertad de expresión, el que los periodistas puedan dar a conocer versiones de terceras personas en relación con problemas o asuntos de interés público, ¿no? Si hay una incriminación que no es cierta, la responsabilidad no es del periodista que difunde esa información, sino de la fuente de la información. En tanto la fuente esté plenamente identificada, sea una fuente verosímil al momento de emitir el contenido, y que el periodista no haya hecho ninguna imputación directa y no haya agregado o distorsionado el testimonio que esa fuente está plasmando en el reportaje, ¿no? Por lo tanto, si se cumplen esos requisitos, que en este caso se cumplen, no podría criminalizarse al periodista, que lo único que hace es dar a conocer a la opinión pública la versión que tiene un grupo de personas en relación con esos hechos noticiosos, ¿no? Y sobre un tema similar, ¿hay antecedentes, hay jurisprudencia sobre esto? Porque han habido otras denuncias que también han tenido que ver con hechos tenidos lugar en Piura, me parece, pero no solo. ¿Y cuál es el resultado judicial? Bueno, hay una jurisprudencia emblemática en la Corte Interamericana, ¿no? El caso de Herrera Ulloa,
que es el caso de un periodista que toma a su vez la difusión de noticias de otros medios europeos en relación con la conducta de un embajador costarricense en Europa, ¿no? Y da a conocer eso, el embajador consideró que se había lesionado su honor y denuncia al periodista, el periodista es condenado y finalmente el caso termina en la Corte Interamericana. Y ahí la Corte Interamericana establece claramente esta doctrina del reporte fiel, ¿no? Que según el cual el periodista que se limita a difundir algo que ha sido difundido por otra fuente, en la medida en que la fuente sea una fuente verosímil al momento del reportaje y el periodista no altera o modifica la versión, y tratándose de interés público, los hechos en cuestión, no puede haber responsabilidad penal para el periodista o para el medio, ¿no? En el caso del Perú, ¿hay antecedentes? En el caso del Perú nunca se ha discutido un caso de reporte fiel tan claro, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema, en un acuerdo plenario del año 2006, recoge este criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana y establece también como una pauta para todos los jueces nacionales tener en cuenta este supuesto de reporte fiel, donde la diligencia periodística se limita a verificar la realidad de la declaración, es decir, la existencia de la fuente, a identificarla y a no distorsionar aquello que la fuente está difundiendo, ¿no? Eso está en el acuerdo plenario de la Corte Suprema y por lo tanto es un criterio exigible para todos los jueces de la República, ¿no? ¿Este proceso actualmente se halla en qué fase y ante qué instancia judicial? Está en un juzgado de primera instancia, un juzgado penal, ¿no? Y está, entiendo, la instrucción, es decir, la etapa de primera instancia a punto de culminar, ¿no? A punto ya de emitirse una sentencia. ¿En qué distrito judicial? Está en la Corte Superior de Lima, es un juzgado penal de Lima. En la Corte Superior de Lima, o sea, ya ha pasado por alguna instancia previa para haber llegado a la Corte Superior, o se ha plantado directamente. Está en el juzgado. Está en el juzgado. En un juzgado, ya. Todavía no está probablemente en la Corte Superior. ¿Cuánto puede tomar? ¿Cuándo sabremos qué decisión va a tomar el juez que se ocupa de este caso? Bueno, ese es otro problema también que se aborda en el escrito que hemos respetuosamente alcanzado al juez para que lo tome en consideración, porque este es un caso en realidad que ya ha prescrito, ¿no? Porque la difusión de reportaje ya se ha producido hace más de 4 años y medio, ¿no? Que es el plazo de prescripción. No sabemos el criterio que va a tomar el juez al respecto, pero en todo caso, según me tengo entendido, porque yo no soy abogado patrocinante, yo soy un tercero que está presentando un escrito amicus curiae, entiendo que ya está a punto de emitir sentencia, no debería esto tardar muchos días más. ¿Es el único caso comparable que tiene curso judicial en nuestro país en este momento? Porque el problema es que se habla mucho sobre las amenazas a la libertad de prensa en los últimos tiempos, pero más bien por el lado, en buena cuenta, de las declaraciones del personaje del gobierno o del Partido Perú Libre. Pero en este caso estamos en las antípodas de esa constelación, ¿no? Sin duda, es un caso donde involucra a un personaje que, si bien no es funcionario público, es decir, el querellante, sí es un personaje público en la medida en que tiene un rol relevante, ha tenido un rol relevante, entiendo yo, en una organización vinculada al sodalicio de vida cristiana, ¿no? Y que ha intervenido además en unos proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, sin duda es un personaje de relevancia pública, no solo este medio, sino otros más han cubierto estos hechos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo, Fernando, ¿no? Que este mismo argumento puede ser usado también por personajes públicos o personajes del gobierno para tratar de criminalizar los reportajes que se basan en el testimonio de personas que han participado en hechos de interés público, ¿no? Sí, pues por eso digo que hay una amenaza que venía sobre todo de otro sector y que estaría esperando gustoso de que haya un precedente acá de condena a un periodista, que es una forma de hacer que no se hable de lo que disgusta a algunos. Sin duda, sin duda. Esa es la razón precisamente para que la coordinadora y en mi caso, desde mi experiencia académica y profesional, hayamos intervenido, ¿no? Precisamente porque este caso no se reduce al interés de las partes, sino que trasciende y se conecta directamente con un interés público prevalente que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Con que ciertos criterios se consolidan a nivel judicial, hay un riesgo significativo para la libertad de expresión, en tanto se va a comenzar a criminalizar
ejercicios válidos de libertad de expresión y de libertad de información en sentido estricto, ¿no? Claro. Entonces la población se vería afectada de conocer hechos, porque esto lo que genera es el efecto de autorrestricción, de autocensura como consecuencia de estos procesos penales. Absolutamente miedo a decir cosas que puedan irritar a alguien y hallarse uno ante un proceso de este tipo. Yo le ruego que nos mantenga informados, por favor, de la manera como el juzgado acoge su amicus curia o el amicus curia de la coordinadora, asesorada sin duda por usted, y cómo evoluciona todo este proceso que efectivamente, como usted dice, será relevante para la libertad de prensa en general. Muchas gracias, Roberto Pereira, por su presencia en RPP. Que tenga muy buenas noches. Antes de separarnos, quiero reiterar que la presencia de esta alcancía en nuestra mesa de trabajo expresa nuestra solidaridad con la Federación Peruana de Cáncer, que ha iniciado ayer una campaña para recaudar fondos que apoyen a las familias con menos recursos que tienen algunos de sus miembros sometidos a esta enfermedad como el cáncer, que demanda muchos ajetreos y muchas complicaciones a quienes tienen algún miembro de la familia bajo terapia u hospitalizado, de manera que la generosidad y la solidaridad de todos es bienvenida, y para eso se puede recurrir a los bancos y también a la página digital de la Federación Peruana de Cáncer, FPC. Muchas gracias por su sintonía, que tengan buenas noches. Nos damos cita mañana a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.